Reunirnos, clamar a nuestro Señor, amén. Podemos venir a descansar, a alabarlo, platicar con Él, escuchar su palabra, tantas cosas, amén. Vamos a estar continuando, hermanos, con nuestro discipulado que estamos tocando ahora de Hechos. Si me acompañan la Biblia en Hechos 1 al 8, Hechos 1:8. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú has puesto el querer como el hacer en nosotros, Señor, porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido también por los que no están, que tú los cuides y los bendiga donde quiera que estén, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has dispuesto, Señor, que nosotros vengamos a escuchar tu palabra, Dios mío, como iglesia, Señor. Te doy gracias por este día que nos has dado más, Señor, porque es un día donde tus misericordias son nuevas, Señor. En el nombre de tu amado Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, hermano, nuevamente Dios los bendiga. Estamos viendo el libro de Hechos y acabo de leer aquí un pasaje, ¿verdad? Que dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. El pastor hablaba, si no me equivoco, la semana pasada o antepasada, de que opino lo mismo, que cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo empieza a morar en uno. Amén. No es algo de que usted tiene que esperar a un bautismo, ¿verdad?, adicional, o a esperar a una llenura después, ¿verdad? O sea, que quiere decir que no tiene el Espíritu Santo en usted, ¿verdad? Usted al ser hijo de Dios, usted es sellado, ¿verdad? Usted es sellado con esa sangre, usted es sellado con el Espíritu, y eso es algo irrevocable. Por eso, ese es nuestro sello, es lo que nos identifica como hijos de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Obviamente, a veces vivimos como cristianos carnales y esa espiritualidad no se refleja, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque estamos más allegados al pecado que a la santidad, que a la consagración del Señor. Entonces eso es a veces cuando hay mucha gente que dice, esa persona está muerta espiritualmente, ¿verdad? No es muy correcto decir eso, porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está muerto, amén. A veces nosotros nos estamos más viviendo en la carne que en el Espíritu, pero el Espíritu Santo ahí está, y a veces nosotros lo contristamos con nuestros hechos y con nuestra desobediencia, amén. Y ahora en este tema vamos a estar viendo el poder que hace para testificar, ese poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es para testificar primeramente, más que todo, el poder que recibimos, ¿verdad? Mucha gente lo asocia con el hablar en lenguas, ¿verdad?, los dones, y es parte de, ¿verdad? Eso fue parte de en el libro de Hechos, los dones. Pero como dice aquí el versículo 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. Entonces, eso es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, más que nada, el ser testigos. ¿Y ser testigos de qué? De Jesucristo. Amén. Ser testigos de Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo lo he mencionado aquí antes, que la labor del Espíritu Santo es exaltar a Jesucristo. Amén. Lo he puesto de ejemplo como ese trabajador, ¿verdad?, que se ocupa en preparar bodas, ¿verdad? El Espíritu Santo está preparando la boda de la iglesia con Jesús, donde el punto, el propósito es exaltar a Cristo. Déjenme cuento aquí nomás la página, hermanos. Bueno,
váyase preparando porque va a ser una clase un poquito donde usted va a participar bastante, ¿ok? Hay varias preguntas que les quiero, no son preguntas de conocimiento, sino son preguntas de opinión, ¿verdad? De qué es lo que usted opina, qué es lo que usted piensa al respecto. Entonces, a propósito, el Espíritu Santo, que viene a dar, que viene para que nosotros podamos dar testimonio, hace una obra en la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que obrar en la iglesia. El Evangelio de Lucas termina con un grupo de creyentes convencidos a quienes Jesús le había abierto el entendimiento de las Escrituras. Eso viene en Lucas 24:45. Ellos eran un cuerpo de creyentes comisionados antes de Pentecostés. Los creyentes estaban unidos, adoraban y esperaban que el Señor los invistiera con el poder del Espíritu Santo. El propósito de este día del Pentecostés no fue crear la iglesia, sino investir de poder a la iglesia, ¿verdad? Los llenó de poder, ¿verdad? El poder para testificar. Aunque Lucas, Juan y Pablo enfatizan diferentes ministerios del Espíritu Santo, todos señalan que el Espíritu Santo nos da poder para servir. Amén. Eso es algo muy importante. El testificar es servir, y porque uno testifica al servir, ¿verdad? El servir es demostrar amor. Uno está testificando el amor de Dios en su vida. Aquí en este discipulado, en este libro, hay un ejemplo de una joven que le gustaba venir a la iglesia y solamente le gustaba adorar a la muchacha. Y yo en mi vida he conocido muchas muchachas, especialmente las muchachas jóvenes, que les gusta hacer esto, ¿verdad? Les gusta adorar, pero no les gusta servir. No les gusta meter las manos, no les gusta hacer otras cosas. Solamente les gusta venir a la iglesia y expresar su amor a Dios en alabanza, cantando, adorando, que está bien, amén, que está bien hacer todo eso, pero no debe ser algo que debes de dejar hacer lo demás, ¿verdad? Tiene uno que servir y hacer también lo demás. Entonces, lo que es Lucas y Pablo, a través del libro de Hechos, nos muestran que hay una necesidad de servir, que ese amor, que ese poder que el Espíritu Santo nos da, nos lleva a testificar de diferentes maneras, a testificar en la oración, a testificar en el amor, a testificar en el servir, a testificar de otras maneras. Dice aquí, el plan para testificar. 40 días había pasado, Jesús había hablado a sus discípulos sobre su programa, el reino de Dios, y sobre una persona, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Jesús les empieza a poner el plan para testificar. No obstante, ellos solamente tenían una pregunta, que dónde estaba el reino, ¿verdad? Ellos, cuando Jesús les empieza a poner este plan del Espíritu Santo para testificar, como que ellos se saltan y le dicen, oye Jesús, ¿dónde está el reino? ¿Verdad? Entonces ellos como que se quisieron adelantar. ¿Por qué? Porque pues los profetas hablaban de eso, los profetas hablaban de un reino venidero. Entonces ellos luego se saltaron, pero había un plan ya escrito. Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber de los tiempos, ¿verdad? O de las sazones. Es el Padre que puso una sola potestad. Y luego después de ahí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús hacía énfasis en este poder para testificar. No solamente como decíamos ahorita, los discípulos se quisieron saltar, ¿verdad? Se quisieron saltar esta parte. A veces nosotros somos así, somos curiosos, queremos las cosas rápido, ¿verdad? Queremos saber, pero hay un plan, hay un propósito, algo que se va a seguir plan por plan. Dice, ¿qué es lo que hacen los testigos? Los testigos fieles cuentan lo que ellos saben sobre un asunto y no se requiere que sean expertos. Amén. Entonces yo creo que aquí nadie somos expertos, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Nos gusta leer, nos gusta estudiar, pero expertos no somos, ¿verdad? Entonces no se requiere ser experto para testificar, ¿verdad? ¿O quién de aquí cree que debemos ser expertos para testificar? Nadie, ¿verdad? Simplemente a veces debemos, como los apóstoles, los discípulos, vieron los milagros de Dios, vieron a Jesús sanar al leproso, Jesús sanar al ciego, al que no podía caminar, al endemoniado, ver sus actos de misericordia, de amor. Entonces ellos fueron testigos de todo eso. Entonces nosotros podemos ser testigos, amén. Cuando llaman a un testigo a la corte, ¿verdad? Pues llevan al testigo a la corte. Obviamente le hacen preguntas y el testigo no está ahí nomás serio
o callado, riéndose, sonriendo. Él empieza a compartir su conocimiento, lo que él sabe, lo que él ve, lo que él supo, ¿verdad? El conocimiento que él tiene. ¿Cuántos de aquí nosotros que tenemos el trabajo, ¿verdad? Tenemos un trabajo en la escuela, los vecinos, etcétera, los negocios, podemos ser testigo para esas personas, ¿verdad? Y a veces no lo somos, a veces guardamos silencio. Entonces el Espíritu Santo nos quiere que nosotros seamos personas con poder para testificar. Nuestra vida santa y nuestras buenas obras, hermanos, es una manera perfecta o ejemplar para testificar. ¿Cuántos de aquí no les ha tocado que les dicen de que tú tienes algo diferente, tú eres diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Por el puro testimonio, por la manera de comportarse, por la manera de hablar, por la manera de referirse a una persona, ¿verdad? Entonces, muchas veces por eso nos sacan a flote a una persona de que es diferente, ¿verdad? Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo da usted testimonio con su vida? ¿Sí? ¿Cómo da usted testimonio con su vida? ¿Corresponden sus acciones con su testimonio? ¿Sabe la gente que está a su alrededor que usted es cristiano? A ver, un valiente un valiente que hay aquí que quiera opinar acerca de cómo con su propia vida usted da testimonio. Que usted no hable, que usted no diga yo soy cristiano, ¿verdad? O sea, que su vida dé testimonio. Un valiente. Hermana Mari. Yo cuando recién me convertí en el barrio allí donde vivimos nosotros, pues todos me conocían, ¿verdad? Como era yo. Cuando me convertí al Evangelio, que el Señor tocó mi vida, empezamos con células de hogar. Cuando empecé a invitar a las personas que me conocían, decía, no puede ser que usted haya cambiado. Voy a ir nada más por ir a checar a ver si es cierto lo que usted dice. Y gracias al Señor en la nuestra forma la gloria, porque cuando el Señor transforma las vidas, eso se refiere. Amén. Amén. Y cuando se abrió la célula en casa de mi papá, fueron muchos por curiosos. Pero los planes de Dios son perfectos. Ellos vieron mis cambios en el momento y fueron tocados por Dios. Se convirtió mucha gente en mí, a tal grado que la célula tuvo que partirse en dos. Wow. Y esas son las otras células a partir de otras áreas. Otras células. Entonces, el testificar con tu vida, el cambio que ha hecho Dios, impacta la vida. Una de mis vecinos me decía, no puedo creerlo, Mari, que usted esté en el camino de Dios. Pues créalo, que Dios ha tocado mi vida y ha transformado mi vida. Y eso hizo que mucha gente de mi barrio se convirtiera en mí. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. Yo era guardia de una escuela, de un tecnológico, y hubo varias personas que me llegaban a decir, ¿usted es cristiano? Sí, para la gloria de Dios. Bueno, se ve usted muy diferente a los otros barrios, muy diferente. Dice, usted tiene otra manera de tratarnos, ¿verdad? Nosotros le decimos con unas palabras que si nos permite, se nos dio la credencial, pero no podemos tratar y no se dejan entrar y nos dan para usted nos dice mucho gusto, bueno, ¿no? Si van a las escuelas, yo entiendo que se les puede dar la credencial y así para personas así. Sí. Como otros años, si fuera cristiano, no sé si lo verían en testimonio, a mí, pero hoy serán cristianos y algo me venía a la honra y gloria del Señor. Yo siempre he dicho cuando me soy cristiano, para la honra y gloria del Señor.
Gloria a Dios, amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, hay un principio que se toma mucho cuando uno estudia, digamos, para ser predicador o maestro, bueno, más para ser predicador, ¿verdad? Hay un principio que, bueno, en lo que yo estudié y en lo que se me enseñó a través del estudio que tomé, y lo he compartido cuando en las clases del Instituto Bíblico, que uno debe testificar con sus actos más que con su boca, digamos, en la iglesia. Sería muy fácil uno subirse aquí, ¿verdad? Digamos, yo subirme aquí, hablar de Dios, hablar de lo que Dios hace, hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, y o etcétera, ¿verdad? Pero estar abajo de ser una persona que no tiene amor, que no sirve, que no tiene bondad, que no tiene compromiso, hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el testimonio es muy importante, ¿verdad? El testimonio es muy importante para nosotros poder testificar, poder hablar de las personas de Cristo, ¿verdad? Ser personas ejemplares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como mucha gente habla mucho pero hace poco, ¿verdad? Entonces es muy importante poder testificar de esa manera, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos da el poder para hacer esto. El lugar de testificar, hermanos, el lugar para testificar, el estudio lo pone de esta manera: usted agarra una piedra y usted la avienta, o arroja la piedra a un agua, y usted ve cómo se hacen como olitas, ¿verdad? Como circulitos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos así nuestro círculo, digamos, nuestro círculo de personas, ¿cómo es la palabra? Más personal, más allegado, y luego el círculo se va expandiendo, ¿verdad? Primero está nuestra familia, están nuestros papás, nuestros hermanos, esa gente de suma confianza, ¿verdad? La gente más cercana, incluso puede ser un amigo, un compañero de trabajo, a la que tenemos la responsabilidad de testificarles, y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, ¿verdad? Muchas personas tristemente están lastimadas porque la gente se la pasa en la iglesia, pero fuera de la iglesia es otra persona totalmente, ¿verdad? Escuchaba a un predicador, Paul Washer dijo, en una predica que estaba escuchando, me dijo: no me vengas a hablar de Cristo si vas a tu casa y maltratas a tus hijos y a tu mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno como cristiano, uno como hijo de Dios debe dar testimonio en todo aspecto y área de su vida, como marido, como esposa, como padre, como hijo, ¿verdad? Como amigo, como compañero de trabajo, y etcétera. Y luego, como decíamos, se va expandiendo la olita, ¿verdad? Entonces están esas personas que no son tan allegadas a nosotros, pero que les hablamos. Pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecino, ¿cómo está? A lo mejor no es su amigo, pero está en su círculo segundo. Y luego hay personas externas, de esas personas terceras, ese tercer círculo, que puede ser esas personas como en el Walmart, ¿verdad? Cuando usted va a la tienda, que ni siquiera la conoce. Yo creo que la hermana Raquel comentaba, y la hermana, sí, ¿verdad? Que usted se pone a testificarle a las personas, a los cajeros y cosas así. Entonces ese pequeño, digamos, ejemplo se usa en el lugar para testificar, ¿verdad? Cuando Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Primeramente Jerusalén, porque era donde vivían, era donde ellos se encontraban, era donde estaba su familia, sus más allegados. Y luego va diciendo, en Judea y en Samaria, un poco más retirado, y luego hasta a lo último de la tierra. Amén. Entonces, a veces nos queremos enfocar en irnos a ser evangelistas, o a ser misioneros, irnos al África y a hacer todas estas clases de cosas grandes para Dios, entre comillas, ¿verdad? Pero a veces no tenemos el valor ni de testificarle a los vecinos, ¿verdad? O testificarle al cajero, o a lo mejor usted ahí donde nosotros vivimos hay un Dollar General muy cerquitas, que es el que voy muy seguido, y pues estoy empezando a conocer a los cajeros, ¿verdad? Imagínense qué triste sería que yo pase años ahí viendo a estas mismas personas y nunca les hable de Dios. Ha pasado ya por mi mente, digo, ya van varias veces que vengo aquí, está el mismo señor o está el mismo joven, ¿verdad? Entonces, a veces esas personas son las que están ahí para nosotros, testificarles del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro Jerusalén, ese es nuestro Judea y ese es nuestro alfín de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder para hacer esto. Una vez que nosotros somos sellados, llenos con el Espíritu Santo, tenemos poder para hacer esto, ¿verdad? Pero a veces no nos queremos aventar a hacer esto, pero el potencial ahí lo tenemos. Desde primero los seguidores de Jesús comenzaron a dar testimonio en Jerusalén, Hechos 1:7, y luego segundo llevaron el Evangelio a provincias de Judea y Samaria,
Hechos 8:12 vemos todo eso. Y luego tercero, su testimonio se extendió por el mundo romano hasta la misma Roma. En Hechos 13 en adelante vemos todo eso. Es la manera más sencilla de observar cómo se extendió el testimonio, hermanos. El testimonio de los cristianos, si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Por Jerusalén, por Judea y luego por hasta el fin de la tierra. Usted hace digamos un mapa geográfico, ¿verdad? La iglesia creció en muchas direcciones. Y note que esta iglesia creció en muchas direcciones, pero Lucas nos hace un énfasis más como en Pedro y en Pablo, ¿verdad? Porque Lucas anduvo con Pablo, ¿verdad? Y luego nos hace un pequeño énfasis también en Pedro del 1 al 11, del 1 al 12, luego lo demás es de Pablo. Pero imagínese lo que hizo también como Bartomé, lo que hizo Felipe, lo que hizo Esteban, que nos da poquito solamente, pero el evangelio se extendió por todas partes, ¿verdad? Nomás vemos digamos que un par de ramas solamente de lo que Dios hizo, de lo que Lucas escribió, pero el evangelio se estaba expandiendo por todas partes. Cuando Pablo ya iba para Roma, el evangelio ya estaba en Roma, ¿verdad? Porque había personas llenas de ese poder del Espíritu Santo que estaban testificando. Dice, hay 5 etapas de crecimiento de la iglesia en Hechos. Número 1, a través de Judea, Galilea y Samaria. Número 2, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Número 3, a través de las regiones de Frigia y Galacia. Número 4, a través de Macedonia. Y número 5, hasta Roma, ¿verdad? Entonces eso lo podemos ver en todo el libro de Hechos. Eso vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, paso a paso. Vemos ejemplos como de Pedro, de Pablo, ¿verdad? De Felipe, de estas personas. Hoy en día hay cristianos, cada cristiano debe dar testimonio en Jerusalén, ¿verdad? Con su familia. ¿Cuántos de aquí, diga hermano? Sabe que no estaba pensando. Mucha gente es muy buena para alrededor de la gente, como dice usted, de los círculos de afuera. Pero realmente quiero decirle que lamentablemente la mayor parte, le puedo decir la mayor parte, porque he conocido innumerables cristianos así. En su casa, hermanos, son un desastre. Y digo por desastre por su familia. Yo creo que lo más importante, el testimonio que nosotros debemos dar primero es a nuestra familia, a nuestros hijos, a los más cercanos, que son los que nos conocen, los que saben nuestras virtudes y nuestras debilidades, los que realmente nos conocen y viven día a día con nosotros. Es muy fácil poder sostener yo en igual con una persona, hablarle de Cristo, del amor de Cristo. Es muy fácil para mí hablarle a una persona cualquiera, como cuando tuve cáncer, que yo le hablaba a todo el mundo, a todo el estado, como me hace a las enfermas, a las enfermeras, a los doctores, a todos. Pero qué difícil es, hermano, cuando es su familia. Sí. Porque ¿sabe por qué? Porque lo conoce. Sabe que yo siempre dije que uno no puede decir soy cristiano hasta ver su familia, cómo está su familia. Y eso puede ser un daño terrible para nuestros nietos, para nuestros esposos, para nuestras esposas. Así es. Seamos personas fuera de ese pequeño círculo que es el que debemos de ¿Sí? fuera de eso somos un engaño. Lamentablemente es lo que pasa. Sí. Usted puede ser luz, como dice el dicho lugar, puede ser oscuridad en tu casa y lumbrera de la calle. No se trata de eso, tenemos que tener conciencia que tenemos que empezar por nosotros, Amén. por nuestra familia, por nuestros hijos, que ellos realmente sepan, conozcan quién soy yo como cristiana, como hijo de Cristo. Yo no puedo decirle a mis hijos, ¿saben qué? Yo tengo un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios de amor, cuando que yo en mi vida hago todo lo contrario, creyendo hacia Dios, acercándose a Dios, haciéndolo por entristecerse, contestando el Espíritu Santo. Es bien difícil, hermano, bien difícil. Amén. Pero ahí es donde realmente se conoce quién es cristiano. Así es, y la misma palabra, ¿cómo se dice? La misma palabra respalda lo que usted dice, ¿verdad? Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, a los proverbios, de que dice, tienes que empezar por tu casa. Le dice a Timoteo, ¿cómo quieres ser cómo quieres liderar la iglesia de Dios si no puedes liderar tu casa? ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo a través de Pablo pone instrucciones, ¿verdad? Dice que tienes que liderar bien tu casa, que sus hijos se sometan a ti,
que ser varón, hombre solo una sola mujer, cosas, ¿verdad? Pone cosas y empieza siempre por la casa. Amén, como decía usted, amén. ¿Alguien más que quiera opinar, hermanos? Que ya nomás que alguien diferente, ¿verdad? Que haya más participación. Amén. Por lo tanto, nuestra responsabilidad de testificar no termina en nuestra casa, ¿verdad? Como decía ahorita. Somos llamados a esparcir el evangelio más allá de nuestros vecindarios, de nuestras colonias y todo eso, ¿verdad? Tenemos esa necesidad de hacerlo, esa obligación. Otra pregunta para usted: ¿cuál es su Judea y Samaria? Estamos hablando de nuestro Jerusalén, ¿verdad? Nuestra casa. Nuestra casa es nuestro Jerusalén. Para mí mi Jerusalén pues puede ser mis papás, mi esposa, mi niña, ¿verdad? Amigos cercanos, familiares cercanos a los que yo les tengo que dar testimonio y testificar en todo eso. Pero ¿cuál es nuestra Judea y nuestra Samaria? ¿Sí? Porque ¿cuál es su alrededor, digamos? Contactan a que tiene usted constante comunicación, ¿verdad? Con sus clientes, ¿verdad? Que usted a lo mejor no son amigos cercanos de confianza, pero usted los mira cada mes, cada 2 meses, etcétera, ¿verdad? ¿Alguien más que pueda opinar? Que sea más participativa la clase. Pastor, pastora, ¿cuál es su Judea y Samaria? Pienso yo que la Samaria puede ser alrededor de tus colonias, a nivel de estado, no sé. Yo creo que ese va más como hasta el final de la tierra. Sí. Ese Judea, Samaria en su vida viene siendo esas personas a las que usted conoce, las que usted les habla, pero que no son ese círculo personal, íntimo, ¿verdad? Como la hermana puso buen ejemplo, sus clientes, ¿verdad? Los mira constantemente, pero no muy seguidos, ¿verdad? Pero algo así. La segunda pregunta dice: ¿qué puede hacer usted para llevar el evangelio un poco más allá de donde usted vive? ¿Existe alguna excusa para no cumplir las instrucciones de Cristo de testificar estas diferentes áreas? ¿No? Yo uso para compartirles más allá, porque si yo estoy aquí y quiero compartir en Denver o algo así, uso el internet. Por medio del internet ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, ¿no? Marisol, ¿no? Sabe que yo últimamente, los años pasados, yo he tenido la oportunidad de testificar en inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sí mi Judea y mi Samaria es casi pura gente que habla inglés, ¿verdad? Cuando recién llegué al Albuquerque, pues la gente a mí me evangelizaba, me hablaba de Cristo, a las iglesias que asistía de recién llegado aquí, y empecé a conocer muchas personas nuevas en mi vida, decenas de personas nuevas en las iglesias, ¿verdad? Y me testificaban y poco a poco pues yo fui creciendo, empecé a dar testimonio, ¿verdad? A gente nueva de la iglesia, a los mismos hermanos de la iglesia. Pero me pasó a lo mejor lo que contaba el pastor que le pasó. Llega uno a conocer a tanta gente que ya todos son cristianos, ¿verdad? Que ya todos, y entonces su alrededor es ya pura gente que conoce a Cristo, y ya a lo mejor te quedaste sin personas a las que, digamos que entre comillas, ya no les puedas testificar, ¿verdad? Pero el Señor nos incomoda en ese aspecto. El Señor nos lleva por diferentes caminos. Recordamos el ejemplo de Pablo en Hechos 16, que él quería ir a Asia, pero el Señor dice: no, vas a ir para otro lado, ¿verdad? Entonces el Señor a veces nos incomoda de esas maneras para nosotros salir de ese círculo, de esa comodidad, para poder testificar en otras áreas de nuestra vida, a personas más lejanas, y tenemos el poder para hacer eso, pero a veces no lo queremos ejercer. El poder para testificar se requiere más que obligación o deseo para ser testigos fieles de Jesús, pues el testificar demanda poder espiritual, ¿verdad? Entonces somos llamados a una comisión muy, muy, muy grande, mucho más grande que nosotros mismos juntos, ¿verdad? Pues por eso es que necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para poder testificar, ¿verdad? No podemos ir a testificar sin el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra dice en Juan 16, si no me equivoco, que es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado, de justicia a las vidas de nosotros y de las personas, ¿verdad? Entonces, a veces
Y cometemos el error, y yo viví mucho dentro de este error, que queriendo que mi enseñanza, mi predicación, incluso mi testimonio, fuera el motivo para que la gente viniera a Cristo, o la gente se convirtiera. Crecí viendo a muchos pastores o personas que les gustaba jugar con los sentimientos de las personas mientras predicaban, para generar un tipo de emoción, ¿verdad? Que un emocionalismo, y que la gente quisiera llorar, viniera al altar y llorar. Y oh, wow, estuvo súper hermoso el servicio, muy avivado, se derramó el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba después? Las personas, no había un cambio genuino, ¿verdad? Porque era más que pura emoción y cero, como dice el Señor, no había dice, se ha llegado la hora en que hay que adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? No había adoradores genuinos, ¿verdad? Algo genuino que es fuera del espíritu, porque se volvía todo emoción. Y a veces yo empecé a crecer en este ambiente en que yo pensaba que ese era el camino, y me fui dando cuenta a través de la palabra de Dios que ese no era el camino, que es solamente el Espíritu Santo el que trae la convicción a las personas de poder cambiar, ¿verdad? De poder hacer que puedan cambiar. Independientemente de cuán educados, cuán experimentados, talentosos seamos, ¿verdad? Ese trabajo es del Espíritu Santo. No importa qué tan sabio, con tanto conocimiento tenga una persona, no es capaz de convertir a alguien. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos usa a nosotros para hacer eso. Somos solamente un vaso, somos algo que nos usa para hacer esto, ¿verdad? Y el poder está en nosotros. El poder está en nosotros. Es cuestión de que nosotros vayamos conforme a ese tipo de vida. El propósito de dar testimonios, hermanos, esto es algo muy bonito que siempre me ha gustado mucho cuando yo estudié este libro hace años. El propósito de dar testimonio. Note algo, el Monte de los Olivos parece que era uno de los lugares favoritos de Jesús para predicar. El Monte de los Olivos, ¿verdad? Incluso él ahí a enseñar, ¿verdad? Usted ve en Mateo las enseñanzas que da, cuando asciende, ¿verdad? Cuando están ahí que se le parecen los ángeles a los discípulos, ¿verdad? Están en el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos era un lugar para realizar entierros, ¿sí? Era conocido para eso, era un cementerio prácticamente, era un lugar de muerte, ¿amén? Era un lugar de muerte que Jesús lo usó para dar vida, para dar vida. Mucha gente allá afuera está muerta, está espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús a las personas? Viene a dar vida a esas personas, ¿verdad? Entonces, Jesús, en su infinita sabiduría, usó un lugar con simbolismo de muerte para él ahí dar sus enseñanzas, para él ascender al Padre, amén, para que unos ángeles se presentaran a los discípulos. Totalmente lo contrario a lo que ese lugar significaba para los judíos, ¿verdad? Ese lugar del Gólgota también le decían. Entonces era simbolismo de muerte. Bueno, para Jesús, en su infinito poder, para él eso era nada. Él hizo un lugar un lugar de vida, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros podamos testificar, para dar vida a esas personas que están muertas espiritualmente, amén. Entonces eso es hermoso, hermanos. Es algo que podemos hacer a través del Espíritu Santo nosotros. El Señor dice en su palabra que y mayores cosas harán ustedes, amén, a través de Él, a través de su Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas. Dice, yo me voy al Padre, pero va a venir un Consolador que va a estar con ustedes y harán cosas mayores que yo mientras estén aquí ustedes, amén. Entonces nosotros debemos creer eso, debemos meternos a nuestra cabeza. Ayer miraba yo estaba en el trabajo, estaba en la computadora y miré un link que decía de cómo 7 pasos para hacerte millonario. Dije, ay Señor, pues le hice clic luego, ¿verdad? Entonces era un señor como vietnamita, no sé, japonés, chino, no sé qué era. Entonces él habla de cómo como persona uno debe aprender a disciplinar su mente, ¿verdad? Disciplinar su mente para poder lograr dejar ciertos hábitos y para poder emprender cosas que la gente le puede decir, estás loco, pero él decía, si tú haces todo lo contrario a lo que hace el mundo, es como tú vas a emprender, es como tú vas a lograr hacer algo de tu vida, ¿verdad? Ir contra la corriente, cosas así decía. Entonces yo empecé a aplicar todo eso como tipo en el Evangelio, ¿verdad? O sea, cómo nosotros a veces
no podemos romper ciertos hábitos porque no tenemos un dominio propio, ¿verdad? Como dice el Gálatas 5 en los frutos del Espíritu, el dominio propio. No podemos vencer ciertos hábitos, no podemos vencer nuestro carácter, ¿verdad? No tenemos esa disciplina mental, no tenemos ese valor para hacerlo, pero el poder ahí está. El poder ya Dios nos lo dio, está dentro de nosotros, es simplemente que nosotros lo pongamos en acción, ¿verdad? Pero no lo queremos hacer a veces. Otra pregunta dice, evalúe el equilibrio en su propia vida. Amén. Evalúe el equilibrio en su propia vida. ¿Está usted tan interesado en los asuntos celestiales que no puede manejar correctamente los terrenales? ¿O se preocupa por el presente y lo terrenal, tomando en cuenta también el futuro, o no tomando en cuenta el futuro, o lo celestial? Entonces podemos enfocarnos solamente en lo celestial, solamente, y dejar de a un lado lo terrenal, ¿verdad? O podemos solamente enfocarnos en lo terrenal y dejar a un lado lo celestial. ¿Qué opina usted con esta pregunta? Evalúe su equilibrio en su propia vida. ¿Qué es importante para usted en este aspecto? Es importante tener un balance, es importante enfocarnos siempre solamente en lo celestial y dejar lo terrenal al lado. ¿O qué opina usted en eso? ¿Qué opina, hermano? Hable, hermano, hable. Acuérdense que dijimos que iban a ser, ¿cuál es la palabra que se usa? Más participativas. Sí. ¿Alguien más? ¿Balance? Sí, tenemos una responsabilidad terrenal, ¿verdad? Una responsabilidad terrenal de dar testimonio, una responsabilidad terrenal de servir a los demás. ¿Sabe que hoy me pasó algo extraño? Y usted me puede juzgar, le doy permiso. Iba en camino al trabajo, estaba el semáforo rojo, estaba yo ahí haciendo el alto, y venía una señora ya muy grande de edad. La señora venía con su bastón encorvadita, ¿verdad? Y venía con unas bolsas y cruzando la calle. Entonces yo miré hacia lo lejos y venía de un Smith, caminando la señora, un Smith, y luego volteé para el otro lado y pues no sé, eran más que una pared grande de puros apartamentos. Y dije, entonces esa señora va hasta allá va la señora, ¿verdad? Y ella muy, muy quedito, pero iba muy despacio, pero ella se iba apurando, ¿verdad? Ella se iba apurando caminando con su bastón. Y empezó una lucha interna conmigo, de que me bajo a ayudarle. No me bajo a ayudarle, no me bajo. Porque a veces me pasa esto, hermanos. A veces he hecho cosas extrañas, ¿verdad? He llevado a gente a lugares porque me pasa lo mismo, lo llevo, no lo llevo, etcétera. Y no me bajé, no la ayudé. Cuando la señora cruzó la calle, cuando llegó a la otra orilla, porque eran dos avenidas hay 3 carriles en cada avenida, la de ida y la de vuelta, entonces una avenida bastante grande y ancha, ¿verdad? Entonces cuando la señora por fin logró cruzar toda la calle, se paró la señora como a agarrar aire y a descansar. Y luego yo todavía miré que todavía le falta mucho a la señora, y ella iba de subida. Entonces había un gran deseo dentro de mí de llevarla donde iba a ir, ¿verdad? No lo hice. No lo hice porque iba tarde al trabajo, ¿verdad? Entonces, en todo el camino me fui sintiendo mal. Digo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Pude haber testificado de Cristo, pude haberlo hecho. A lo mejor me ha tocado varias veces, hermanos, que he hecho este tipo de cosas y la persona es cristiana. Y yo no les digo que yo soy cristiano porque ellos me edifican, ellos me empiezan a testificar de Cristo. Y es algo que yo siento hermoso cuando la gente me empieza a hablar de Cristo con ese fuego, con ese hambre, ¿verdad? Y es como que me dan una cachetada y me están dando ejemplo, ¿verdad?
Y tuve yo digamos, ese conflicto esta mañana, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla de esta manera, nos da poder, ¿verdad? Pero a veces nosotros no accedemos, no queremos salir de esa comodidad, no queremos ir a ese Judea y Samaria, ¿verdad? No queremos ir hasta el final de la tierra. Pero el Espíritu Santo, día con día, hermano, nos está probando en estos tipos de aspectos. Porque como hijos de Dios, el Señor, como hijos de Dios, ese propósito está en nosotros, ¿verdad? Es como usted en tu trabajo. Yo tengo mi trabajo y tengo, digamos, 10 responsabilidades. ¿Qué es lo que espera mi jefa? Que yo cumplan esas 10 responsabilidades. Así el Señor, así el Espíritu Santo espera que nosotros cumplamos en todas nuestras responsabilidades. Ser testigo en la casa, ser testigo en la calle, ¿verdad? Amar, orar, aprender. O sea, el Espíritu Santo trae poder a nuestras vidas para nosotros poder hacer todo esto, pero no lo hacemos desafortunadamente. Fallamos, menguamos a veces, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer nosotros es aprender, amén, aprender a llevar una vida en el Espíritu para que esto sea algo que nazca fácilmente, amén. No sé si usted se ha dado cuenta, dígame, hermana. Falta de voluntad, falta de poder, sí, bueno, el poder, la voluntad mía, el poder de Dios ahí está, ¿verdad? El poder de Dios ahí está, lo que fue falta de voluntad, falta de amor, falta de ¿qué más? Falta de... A mí me sucedió una vez arriba de un camión en Chihuahua y yo sentía que el Espíritu Santo me quería levantar para testificar arriba del camión y la verdad que me acobardé y dije no puedo, yo no puedo estar recién convertida. Y no es que venga sea falta de poder, porque el poder es del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder proviene de Dios, como dije al principio. La comisión es tan grande que necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, ¿verdad? Vemos cuando Pedro le preguntaron, cuando negó a Cristo, digo, hey, ¿este es amigo de Cristo? No, yo no lo conozco, ¿verdad? Se acobardó. Pero cuando cuando el Espíritu Santo vino sobre él se levantó ante el Sanedrín, ante los fariseos, ¿verdad? Incluso se pararon enfrente de los ¿cómo se llaman? Los sacerdotes, cuando los querían acusarle a Juan, y él con poder testificó. Entonces el poder es de Dios, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es el poder de Dios que obra en nosotros. Nosotros, lo que pasa en nosotros es que nosotros nos acobardamos porque a lo mejor estamos lejos de la presencia de Dios, porque no oramos lo suficiente, no nos hallamos a la palabra, y no tenemos ese amor por las almas perdidas, ¿verdad? Entonces, eso nace cuando nosotros tenemos una relación cercana con Dios. Es el fruto, ¿verdad? Es la consecuencia de allegarnos a Dios, hermana. Yo creo que también hay personas morales, hay personas que tienen el don, aún no siendo cristianos, ayudar. Sí. Hay muchas personas que quieren ayudar sin meter a Dios en nada. Ajá. Hay gente que ya lo trae de ayudar. Yo pienso que lo más difícil es testificar del Señor a desconocidos, porque cuando uno no está en el camino es locura para los que estoy. Así es. Y aparte muchas veces también es aburrido. Uh-huh. Entonces yo creo que desde el momento en que el Señor te salva y el Espíritu Santo ora en ti y eres sellado por Él, te da el poder de testificar, pero ya es diferente a las personas que lo hacen por moral o por... Así es. Sí. Sí, porque el mundo está lleno de personas que hacen lo, ¿verdad? Millonarios que le dan a los pobres, ¿verdad? Iba a comentar acerca una mentira, se me está olvidando. Dice, no, una mentira que ¿qué es lo que iba a decir? Bueno, ahorita me acuerdo. Era referente a lo que la hermana estaba diciendo. Pero volvemos a eso, men. El poder del Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero a veces nosotros no por comodidad, a veces por flojera, ¿verdad? Por tantas cosas no hacemos estas cosas que Dios espera que las hagamos, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo ya está en nosotros para que nosotros empezamos a obrar en todo esto. Cuando las iglesias
nosotros los cristianos como individuos comenzamos a mostrar estas cualidades que voy a decir ahorita, es cuando empieza a haber un avivamiento en la iglesia, un despertar, ¿verdad? A cristianos llenos del Espíritu. Y siempre cae en lo mismo, hermanos, siempre cae en estos puntos. Uno de los puntos es la obediencia. Amén, es la obediencia. A veces podemos decir que somos obedientes, pero en sí no lo somos, ¿verdad? Un ejemplo, escuchaba a un hombre predicar y decía, si tú eres llamado a trabajar con los niños o con los jóvenes, pero estás empeñado a estar allá arriba ministrando, cantando, alabando, ¿verdad? O en la música, es que no es nada malo, ¿verdad? No es malo porque estás sirviendo a Dios, pero no estás cumpliendo a lo que Dios te ha llamado, estás en desobediencia, simplemente, ¿verdad? Simplemente estás en desobediencia y va a haber una consecuencia mala en tu vida. ¿Por qué? Porque estás siendo desobediente simplemente, ¿verdad? Un ejemplo, Abraham se le llama, Dios le dice, entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Obviamente el matar a una persona era pecado para los ojos de Dios, ¿verdad? Pero quiso Abraham, él decidió ser obediente, ¿verdad? Por eso es el padre de la fe, porque él fue obediente a lo que Dios manda. A veces nosotros inconscientemente estamos siendo desobedientes en áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que Dios quiere esto. Ricardo, tú necesitas hacer esto, tú necesitas crecer en esto. Pero tú te excusas, no, es que yo hago acá lo otro. Yo mejor le entro acá, ¿verdad? Es como cuando, no sé si le pasó a ustedes, hermanas, o a mí me pasa mucho con mi niña, que le digo, hey, ven para acá, o trae algo en la mano con lo que no debe traer, y se hace loquita. Se va, ella está actuando como que está jugando, pero se hace loquita la niña, ¿verdad? Así nos hacemos locos nosotros a veces. El Señor espera algo de nosotros, pero nos hacemos locos. No, pues yo mejor me vengo por acá. Me hago, ¿cómo dicen? Me hago sordo, ¿verdad? No hago, y eso es una desobediencia. A veces por eso a veces no hay bendición en nuestra vida como debería haberla, ¿verdad? Porque somos desobedientes. La primera cualidad de la comunidad cristiana expuso después de la ascensión es la obediencia. Los discípulos obedecieron a Jesús cuando Él les mandó que regresaran a Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo. Amén. Jesús no les dice, váyanse a predicar. No, les dice, espérense que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿verdad? ¿Cuántas veces también hay diferentes opiniones en esto? Hay mucha gente que opina que está bien y hay gente que opina que está mal, ¿verdad? Digamos, cuando llega un nuevo convertido a la iglesia, lo mandan a tocar puertas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Está bien o está mal? Y no le estoy preguntando qué es correcto o qué es incorrecto, nomás estoy viendo su opinión, amén. ¿Qué opinan, hermanos? Recién convertiditos. Claro que con tu testimonio tocas a mucha gente, porque saben que como eras, como Dios quiere lo que tú experimentaste. Entonces, con tu propio testimonio no es necesario saber mucho porque el Espíritu Santo toca los corazones. Pero a mí me tocó en una oportunidad con unos misioneros en México me vinieron para la iglesia. Pues como está uno recién convertida, uno quiere andar en todo, ¿verdad? Quiere probar de todo, porque sabe que el poder de Dios aquí está y transforma y quiere alcanzar a toda la gente. Y los hospedamos en la casa para darles de comer y ellos se organizaban para ir a predicar el evangelio en toda la colonia donde ellos estaban. Y yo me sorprendía cómo ellos predicaban. Yo quería y como que no podía todavía porque sentía que no era capaz. Y tanto fue así que tocamos una puerta de una casa y nos topamos con unos testigos de Jehová y salieron y pues ellos defendían, ¿verdad? Defendían lo que ellos creían y que yo me sentí preparada para hacer éxito que me llegaran a necesitados o cualquier. Diferente. ¿Otra opinión, hermanos? ¿Una otra opinión? ¿Similar o diferente? ¿No? Ok.
la palabra de Dios nos es recurrente, ¿verdad? Es constante en este aspecto de ser obedientes. Nos da varios ejemplos, como las dos viudas fueron bendecidas por Elías y Eliseo porque ellas obedecieron, ¿verdad? Esa historia está en 1 Reyes 17 y en 2 Reyes 4. Y luego están los leprosos, fueron sanados porque ellos obedecieron a Jesús, Lucas 17. Vemos a Saulo, recuperó la vista porque fue obediente, en Hechos 9. Los desobedientes se pierden de lo bueno de Dios, según Mateo 22, amén. Los sabios obedecen a Dios y reciben bondad, según Hechos 13. Entonces, la Biblia habla constantemente de obediencia, amén. De una vida obediente a Cristo, amén. De ser y es difícil ser obedientes, a veces no nos gusta ser obedientes, pero esa obediencia es el punto número 1 de lo que estamos hablando ahorita, para poder ser personas, digamos, que en una vida plena en el Espíritu Santo, amén. No estamos hablando de un bautismo, porque si usted lee Efesios 1, pues dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, y esa es la señal de Dios, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo ya mora en nosotros, ¿verdad? Pero también hay que ser personas que valoramos eso, que lo apreciamos, y podemos tener una mayor comunión con el Señor. El camino de la obediencia siempre nos lleva a las bendiciones a Dios, hermanos. El punto número 2 es la unidad, ¿verdad? Es la unidad. Cuando se amarra a dos gatos por la cola, se tiene unión, ¿sí? Cuando se amarra a dos gatos por la cola, se tiene unión, o se tiene unidad. Bueno, están unidos, pero no hay unidad, ¿verdad? Imagínense, agarre dos gatos, no, le va a ir como en feria, ¿verdad? Es más, no los van ni poder amarrar por la cola, ¿verdad? Entonces, los gatos, si logra amarrar los dos gatos de la cola, no va a haber unidad. Va a haber un revuelto y rasguños y peleas y mordidas de todo, ¿me entiende? Alguien va a salir lastimado, alguien va a salir sangrado, ¿verdad? Y no siempre sale uno, salen los dos, ¿verdad? Los dos. La iglesia de Jesucristo a menudo es algo así. ¿Qué opinamos, sí o no? La gente puede estar junta en unión, pueden aparecer en la lista de miembros de la iglesia, en el registro de las contribuciones, de ofrendas, diezmos. Sin embargo, hay diferencias, malos sentimientos, dobles agendas, tapujos, disimulos, hipocresías, y hasta ¿cómo se llaman cuando alguien es bien barbero, ¿verdad? Cuando la gente barbera, ¿verdad? Que es hipocresía en ese aspecto. Y incluso cosas de hipocresía para ocultar verdades. La iglesia debemos superar esto, ¿verdad? Como iglesia aquí, Vida Nueva, debemos superar esto, y la iglesia en general, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos poner a meditarnos y ver estas cosas, ¿verdad? Y no tener miedo a hablarlas, a confrontarlas, porque esto va a traer sanidad a la iglesia, ¿verdad? Va a traer sanidad. Debemos sobreponer nuestras diferencias a través del perdón y el amor. Perdón y amor, debemos reconciliarnos verdaderamente en Cristo, ¿verdad? Dicen que el perdonar es poder recordar sin dolor, ¿verdad? Poder recordar sin caer un resentimiento, o sea, poder ser totalmente libre de eso. Hay personas que dicen que a lo mejor una infidelidad en el matrimonio, no, ya lo perdoné, pero trae al esposo cortito, ¿verdad? Que así trae juicio al pobre señor. O viceversa, el hombre a la mujer lo traen juicio, ¿verdad? Porque siempre le recuerdan eso. Tú te acuerdas, y siempre te acuerdas. Entonces, eso no es perdonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trae un resentimiento y se las está cobrando. Eso no es perdón, eso no es amor. A veces pasa esto mucho, a veces pasa mucho en las iglesias. Hechos 2:1 nos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La obediencia de los discípulos de Jesús los llevó a una forma natural, a un estado de unidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios. 120 seguidores de Jesús estuvieron juntos por 10 días en un amplio aposento alto. 120 por 10 días juntos, ¿verdad? 120 personas, y no estamos hablando de que fueron 2-3 horas y se reunían, no, las 24 horas seguiditas, ¿verdad? Los 10 días. Algunos eran apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, todos ellos eran apóstoles. Otros eran creyentes comunes que habían escogido seguir a Jesús. Algunos eran hombres, otras mujeres.
Probablemente algunos tenían más recursos económicos que otros. Otros tenían más prestigio o posición social. Algunos estaban emparentados con Jesús, familia. Algunos estaban emparentados con Jesús, como su madre y sus hermanos, ¿verdad?, que estaban en ese mismo grupo. Algunos habían negado y rechazado a Jesús, como Pedro, ¿verdad?, incluso como Judas, ¿cómo se llama?, como Tomás, que dudó. Ninguna de estas personas, ninguna de estas diferencias era importante en ese momento, ¿verdad? Ellos estaban juntos, unidos en un mismo, digamos, sentir, ¿verdad? Como iglesia a veces estamos, como les digo, hay muchas diferencias por cualquier razón, ¿verdad? O queremos poner condiciones para amar a nuestro hermano, ¿verdad? Es que sí lo amo, pero siempre sale ese pero, ¿verdad? No, pues es que sí, pero imagínense si Jesús hubiera dicho lo mismo al Padre Jesús. Imagínense Jesús abogando por nosotros. Pues Ricardo sí, pero nada, no la arma el chavo, ¿verdad? O hermanos, imagínense que esté Jesús abogando para usted, pero dice, sí, no, pero no, el hermano no deja de comer gancitos, ¿verdad? Entonces, no, el Señor no es así. Jesús no es así. Jesús no pone pero, ¿verdad? Jesús aboga por nosotros. Esa máxima expresión de amor va más allá de ese pero, ¿verdad? Entonces, Jesús nos quiere que seamos así. Para que haya una unidad en la iglesia, debemos dejar esos peros atrás, ¿verdad? Amarnos, ¿verdad? Miraba una película con mi esposa la otra vez y el papá le dice a la muchacha que dice, no puedes cambiar a las personas, no las puedes cambiar, nunca vas a cambiar a nadie, no tenemos la habilidad, la capacidad de cambiar a una persona, ¿verdad? Las prédicas que yo haga aquí en la carne, con mi entendimiento, en mi sabiduría carnal, no va a cambiar a nadie, ¿verdad? Las enseñanzas no van a cambiar a nadie, ¿verdad? Si las personas cambian es por el poder del Espíritu Santo, de su palabra, la palabra, el poder de Dios. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de lograr hacer esto. Pero él le dice a su hija, le dice, entonces, ¿qué debo de hacer? Dice, ámalas, ¿verdad? Porque nunca las vas a cambiar, nunca, ¿verdad? Yo a ustedes nunca los voy a cambiar, el pastor nunca nos va a cambiar, ustedes nunca van a cambiar a los demás, no nos vamos a cambiar nunca. Nos podemos estar diciendo comentarios, nunca nos vamos a cambiar. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A aprender a que ese amor que ese amor de Cristo hacia nosotros va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Y ese entendimiento viene a través del tercer paso, que es lo que debemos hacer nosotros, orar, ¿verdad? No podemos cambiar a una persona, ora por ella. Dios, yo no la puedo cambiar, pero Señor, te pido que tú ores en su vida. Dijo un predicador una vez, no recuerdo quién, pero dijo, esa es la mayor expresión de amor que tú le puedes conceder a alguien, es orar por esa persona constantemente. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, cuando tú estás orando, tú estás hablando con el ser que más te ama, ¿verdad? A veces cuando uno anda de novio, se la quiere pasar hablando con la novia, ¿verdad? Y ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona siente lo mismo por ti. Pero ese amor es constante de Dios a nosotros. Dios está esperando que hablemos con Él, amén. Orar por esas personas que decimos que amamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque orar es algo que debemos hacer también nosotros. Entonces es la obediencia, es la unidad, ¿verdad? Una unidad que sobrepasa incluso el entendimiento que tenemos, ¿verdad? Como pues dijimos, dos gatos no los puede amarrar de la cola, están juntos, pero no están juntos a la misma vez. Entonces, aprender a amarnos, amén, como somos, y es algo que cuesta, es algo que es difícil, es algo que yo creo que todos nosotros batallamos, es algo con lo que Dios trata, con lo que ha estado tratando conmigo también, aprender a amar las cosas como son. ¿Por qué? Porque nosotros no las vamos a cambiar, ese es el Señor, a través de su palabra y su relación que la persona tenga con el Señor. Entonces, así podremos estar unidos algún día, hermano, pudiendo entender esto. Volverse un cuerpo unificado de creyentes toma una gran cantidad de tiempo juntos también, ¿verdad? A veces oyendo a la palabra de Dios juntos y trabajando juntos, y oyendo la palabra de Dios juntos, se requiere de ese nivel de participación para poder proveer un lugar de calidez y comunión en las iglesias, ¿verdad?
para poder tener esa unidad. Aquí dice, las 120 personas en el aposento alto habían pasado 10 días juntos en el periodo que medio entre la Ascensión y el Pentecostés. Si ellos pasaron un promedio de 16 horas juntos al mínimo, ¿verdad? Más lo que no dormían, quitando las 8 horas de las que dormían, 18 horas juntos en un día. El total de horas por 10 días da el resultado de 160 horas. Este es equivalente de más o menos 3 años en servicios de adoración los domingos por la mañana. Imagínense, era mucho tiempo. Usted viene aquí a la iglesia 2 horas, ¿verdad? Entonces, junte estas 160 horas, eran 160 horas que pasaron juntos, un promedio de 3 años de servicios por los domingos. Imagínense, póngase a pensar que, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer para aguantar, verdad? Pero ellos lo hicieron, ¿verdad? Ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque salieron de su comodidad, salieron de eso que ya estaban hartos de vivir como estaban viviendo. Ellos vieron los milagros que hizo Jesucristo, entonces ellos querían más. Nosotros a veces miramos lo que Dios hace en nuestras vidas y luego como que vamos para arriba y luego otra vez para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer hoy la iglesia para estimular la unidad, hermanos? Otra pregunta. ¿Qué puede hacer la iglesia para estimular la unidad? Alguien diferente, alguien que no ha hablado. José. A veces se me olvida que se haya escondido. ¿Qué puede hacer hoy la iglesia para estimular la unidad? Amén. Sí. No, mira. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, a ver, como que quiere decir algo. Sí, es que el problema es que se ve la iglesia como un centro de entretenimiento, de que usar el cafecito, de que debe estar socializar más que tener una relación con Dios, con los hermanos. Depende de cómo lo vean, porque yo tengo mucha gente que lo ve como algo de entretenimiento, como que no tiene nada que hacer en casa, que viene al servicio o así, pero no es para socializar en sí, ¿verdad? Tenerlo como objetivo, no. Eso es una consecuencia que aprendemos, venimos con un mismo propósito de venir a adorar a Dios, de encontrar la respuesta de Dios a nuestras vidas. El Espíritu Santo lo que quiere hacer es traer unidad, amén. Entonces, si es el Espíritu Santo el que quiere traer la unidad, debe ser por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo tenga en el camino, ¿verdad? Si es hacer esto, pues es eso. Entonces, ¿por qué la oración es tan importante para los cristianos en la iglesia? Porque es nuestra comunión con Dios, o sea, es todo. Yo siempre pongo en la mano la palabra y la oración. Yo creo que es lo más, bueno, juntos, es como un triángulo, ¿verdad? La adoración, está la adoración a Dios, que incluye esa obediencia, ¿verdad? Y luego está la oración y la palabra. Es muy importante, ¿verdad? La oración. Dice Lucas, dice que los creyentes oraban constantemente en Hechos 1:14, ¿verdad? Constantemente. Ellos vivían en una actitud de oración, es una actitud de oración. No oraban cuando se acordaban o cuando tenían un problema, una necesidad, no, o sea, tenían una actitud de oración estas personas. La otra vez hablamos con la hermana Mónica acerca del evangelismo y les comenté, es que tenemos que orar, no oramos, la verdad. No conocemos el plan de Dios.
en sí para los ministerios. ¿Por qué? Porque no oramos, ¿verdad? Porque no tenemos la decencia, no sé, o el tiempo de sentarnos o hincarnos, o como usted ore, como usted le gusta platicar con el Señor. Señor, guíame, aconséjame, ayúdame, llévame de la mano, ¿verdad? Es algo que debemos hacer todos como hijos de Dios, tener esa actitud de oración siempre. Hermana. Que no hay oración en tu vida si no hay una relación personal con Jesús. Y si no tienes una relación con Jesús, menos vas a tener con tus hermanos. Así es. O sea, lo primero es que tengas una relación con Jesús, una vida de oración y de ayuda de aprender muchas cosas. Si no tienes una relación en oración con el Señor, no se te van a hacer las cosas como quieres. Necesitas la oración en tu vida, es fundamental. En esa oración nace el amor por nuestros hermanos, amén. Nace el amor por nuestros hermanos, de entender, ¿verdad? Entender lo que Jesucristo hizo con nosotros. El Señor no estaba en la cruz. ¿Por qué, Señor? No es como es, ¿no? O sea, él como cordero manso, Él pagó los pecados, ¿verdad? Sin importarle nuestros errores, ¿verdad? Él dijo, yo pago el pecado por ellos, ¿verdad? Porque por ese amor. Orar constantemente debería ser un estilo de vida para nosotros. Este tipo de oración incluye hablar y escuchar a Dios, ¿verdad? No solamente estar hablando y hablando y hablando. Entonces hablaba con mi hermana Raquel y me decía ella que ella hablaba y hablaba y decía, bueno, pues ¿cuándo voy a dejar al Señor hablar, verdad? Tenemos que dejar que el Señor hable a través de nosotros. Pero también incluye adoración gozosa. La oración puede ser intensa o silenciosa, tranquila y relajada. Orar significa estar en contacto con Dios. Una actitud de oración significa estar consciente de que Dios, consciente de Dios y ser sensible a su presencia durante el día, todos los días. No solamente cuando vengamos a la iglesia, ¿verdad? No solamente el jueves, el domingo, cuando tengamos un problema, una bronca, sino todos los días, cuando le levantemos, en camino al trabajo, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Si vamos a hacer algo, Señor, es tu voluntad, entonces orar. ¿Es posible orar constantemente, hermanos? Amén. Sí, es posible orar constantemente, amén. Es posible orar constantemente. Y el último punto, hermanos, para terminar, ya hablamos de que para hallar una vida en el Espíritu, es la obediencia, ¿verdad? La unidad. Estamos hablando de una vida en el Espíritu que con propósito para la iglesia, ¿ven? Incluso para nuestras, como decía ahorita la hermana Raquel, si uno lleva esta vida personal, usted va a ser bendecido por Dios y va a ser victorioso, y eso, como dice Pablo en Timoteo, que eso se va a reflejar en la iglesia, ¿verdad? Entonces, si tenemos este estilo de vida, vamos a ser bendecidos por Dios, y que es obediencia, unidad, la oración, y el último, el estudio y la aplicación de las Escrituras. No solamente el estudio, sino la aplicación. Entonces, aquí en el estudio y la aplicación incluye lo que es obediencia, ¿verdad? Somos personas, ¿verdad? Que el Señor nos dejó la palabra, ¿verdad? Nos dejó la palabra para poder guiarnos, ¿verdad? Él tiene toda clase de instrucciones en su palabra. Cómo ser padre, cómo ser esposo, cómo ser hijo, líder. Usted nómbrele, todo está en la palabra de Dios. Hay cosas que no vienen en la palabra de Dios, pero tiene principios bíblicos que nos ayudan a cómo defender ciertas creencias, ciertas prácticas, ¿verdad? Mucha gente dice, pues Jesús nunca habló del homosexualismo. Mucha gente dice eso, Jesús nunca habló del homosexualismo, y es cierto. Jesús, la persona de Jesús, nunca habló del homosexualismo, pero nosotros como creyentes sabemos que Dios es Dios Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo habla del homosexualismo en las cartas de Gálatas, ¿verdad? Dios por leyes habla en Deuteronomio, Levítico en contra del amor. Entonces Jesús prácticamente sí habló del homosexualismo en otra persona, amén. Entonces hay principios bíblicos que los aprendemos en el estudio de la palabra, amén. El leer la Escritura nos ayuda a poder comportarnos como cristianos, que es lo que Dios quiere de nosotros, es como Dios habla a través de nosotros, hermanos. Entonces, seamos una iglesia, hermanos, con estas virtudes. Luchamos, pero como decíamos ahorita, somos personas que hacemos la oración un estilo de vida, la palabra, el estudio de la palabra y la práctica, el vivirla un estilo de vida, el ser obediente un estilo de vida,
Yo creo que vamos a ser una iglesia poderosa, una iglesia unida, ¿verdad? Una iglesia que va a dar fruto, una iglesia que más que nada que va a dar testimonio. Dios conoce el propósito de nosotros, nuestra iglesia Vida Nueva. Amén. Y dice en Hechos al final, que creo que es el 2 o el 1. Hechos 2. Dice Hechos 2:43 en adelante, para terminar, hermanos. Hechos 2:43 en adelante. Bueno, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Al final es la voluntad de Dios lo que permanece, amén. Su palabra es lo que permanece. Nosotros no alcanzamos a ver la voluntad de Dios en su totalidad. Podemos a lo mejor tener un pequeño destello de lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para su iglesia. Pero si pues somos personas, amén, que practicamos la unidad, la oración, la palabra, la obediencia, el amor, todo eso va a dar un resultado en esto, ¿verdad? Lo que dice al final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos, ¿verdad? Por ende era la consecuencia, ¿verdad? Que Dios le gustaba, se agradaba en todo esto. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra es como una espada, Señor, que penetra nuestros corazones, nuestra alma, Señor, que habla firmemente a nuestras vidas, Señor. Nos exhorta, Dios mío, a hacer el bien, a hacer lo correcto, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos endereza, Señor, a tu voluntad, Dios mío, que a veces, de la cual a veces nos hemos salido, Dios mío, de ese camino que tú quieres para nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, si no hemos estado en comunión contigo como debemos, Padre, a través de la oración, Señor. Porque no hemos hecho en nuestras vidas una práctica diaria al orar, Padre Santo. Porque nos enfocamos más en nuestros trabajos, propiedades, Padre Santo, los placeres de la vida, Dios mío. Y hemos puesto estas cosas como la oración, como la obediencia, en términos secundarios, o incluso ni siquiera secundarios, Padre Santo, más lejanos, Señor. Yo te pido, Señor, que cumplas tu voluntad en esta iglesia, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre Santo, a podernos amar, Señor, a poder entender un poco más ese infinito amor que tú dices para con nosotros, Señor. Como dice tu palabra, que no escatimaste a ser igual a nosotros, sino que te humillaste, Padre Santo, Señor. Tu misma palabra nos enseña que nos tengamos a los otros como mayores que nosotros mismos, Señor. Todo esto lo hace el amor, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser cristianos con poder para testificar, Padre. Que podamos volver, Señor, a ese camino, Señor, de testificar, Señor, de tener ese poder, Padre Santo, de avivar ese poder que ya tenemos, Dios mío. De que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas día con día, Señor, para orar, para practicar la unidad, para practicar el amor, Señor. Para dejar, Padre Santo, de lado, Señor, los pleitos, las contiendas, los resentimientos, los celos, las iras, Padre Santo, Señor. La falta de perdón, Señor. Te pido que todos podamos recapacitar, Señor, y buscar de ti, Señor, día con día, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo nos lleve por ese camino, Dios mío, por ese camino perfecto, el cual tú tienes para nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y encamínanos, Señor. Tómanos de la mano, Padre.
para poder caminar en el Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, se refleje cada vez más, Padre Santo, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, yo te pido por mí, Señor, y por los que no están, Dios mío, que tú obres en nosotros, Señor. Como lo decía, Padre Santo, nosotros no nos vamos a poder cambiar, Señor. Ninguna palabra que digamos, ninguna palabra que exijamos o cosa que exijamos, Padre Santo, nos va a cambiar, Señor. Es tu poder el que nos cambia, Señor. Es tu poder, Padre Santo, el que nos cambia, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias porque rompiste el velo y podemos tener comunión directamente contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que está aquí con nosotros para poderla atesorar y a poder aprender de ella, Señor. Gracias, gracias porque tú pones el querer como el hacer en nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido todas estas cosas y te ruego, Señor, que tú traigas una unidad a esta iglesia, Señor. Un amor entrañable, Dios mío, los unos por los otros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, damos la gloria y la honra. Amén.